Hola nuevamente a todos. En este breve video vamos a resolver un circuito sencillo y vamos a hacer el análisis de Fourier correspondiente. El circuito, como pueden observar, es simplemente una RL y serie, y le vamos a aplicar la tensión de salida de un rectificador de media onda. Los rectificadores son circuitos realizados con diodos, como se ve en la figura, capaces de cambiar la forma de onda de la señal que reciben en su entrada. En este caso la señal de entrada es una onda sinusoidal. Se utilizan sobre todo en las fuentes de alimentación de los equipos electrónicos. El elemento fundamental de esa fuente de alimentación será precisamente el circuito rectificador. Entonces, nuestra onda va a ser algo así, VSDT, con un valor máximo de 10 volts. Y una frecuencia de 50 Hz. Vamos a calcular la corriente que circula por el circuito en régimen permanente y la tensión de salida V0 de t. Definimos la tensión de entrada Vs de t en dos partes. En vez de definirla para todo el periodo, dado que entre pi y 2pi vale 0, la definimos como se muestra abajo, siendo 10 seno de omega t entre 0 y pi y 0 entre pi y 2pi. El periodo va a ser la inversa de la frecuencia, que es 20 milésimas de segundo, y la frecuencia angular 2pi sobre t, que es igual a 100 pi radianes por segundo. Lo primero que deberíamos hacer, ya que vamos a aplicar el análisis en serie de Fourier, es calcular los coeficientes correspondientes, A0, AN y BN. En el ejercicio 4 de la guía de esta unidad, tienen precisamente que calcular los valores de los coeficientes de Fourier para una onda rectificada como esta. Por lo tanto, no vamos a invertir tiempo aquí para hacerlo, ya que en realidad se trata de un tema de matemáticas que nosotros aplicamos al análisis de circuitos con ondas no sinusoidales. En la diapositiva están las expresiones genéricas para los distintos coeficientes. A0 igual a 10pi, AN igual a 20 sobre pi por 1 menos n cuadrado, para n igual par, y Bn igual a 0 para todo n distinto de 1 y B sobre 2 para n igual a 1. Como ven, esta onda no tiene simetría par ni impar, por lo tanto hay de todo tipo de coeficientes. Entonces, reemplazando para los primeros casos, tenemos abajo la tensión de entrada Vs de t, donde aparece en primer término la componente media, el valor medio, componente de continua, después la componente fundamental, 10 sobre 2 seno de omega 0t, que es la única que tiene el seno, porque es B sub n, y luego para los armónicos pares 2, 4 y 6, obviamente podríamos seguir hasta infinito, pero ya no tiene sentido. Ahora que ya tenemos la expresión en serie de Fourier para los primeros 5 términos, lo que vamos a hacer es hallar la correspondiente corriente I de t también en su expresión en serie de Fourier. Para ello vamos a encontrar una expresión genérica para la impedancia del circuito en función precisamente de n o de omega n. Entonces, Zn va a ser R más J omega n por L, y si esto lo trabajamos un poco, nos va a quedar igual a raíz cuadrada de 1 más n cuadrado con una fase de arco cuya tangente es n. Yo construí una tabla acá para encontrar los distintos armónicos de tensión y corriente, de corriente en particular, no es necesario, pero a veces trabajar prolijo en este tipo de ejercicios es conveniente, dado que siempre se puede colar algún error que nos complique la vida. Como ven, tenemos los armónicos, bueno, el término continuo, la fundamental y los armónicos 2, 4 y 6. Entonces, para Zn reemplazamos por esos valores, tenemos la fila correspondiente de valores de impedancia para cada uno de ellos. Lo mismo para B sub n, que lo obtenemos directamente de la función Vs de t. Y la corriente, podemos encontrar los términos de la corriente, los armónicos de la corriente, haciendo el cociente de cada B sub n sobre el correspondiente Z sub n. De esa manera armamos la serie de Fourier de la corriente para la misma cantidad de términos, término de continua, fundamental, segundo, cuarto y sexto armónico.
En esta diapositiva se han representado gráficamente y de manera individual los 5 términos de la serie de Fourier para la tensión de entrada BS/DT. En azul tenemos la componente de continuo o valor medio, en fucsia la componente fundamental, que es una onda sinusoidal, y luego los términos coseno, en celeste el segundo, en rojo el cuarto, en azul el sexto armónico, y así podríamos seguir indefinidamente. Puede observarse que los términos coseno negativos están todos en fase, por supuesto, entre sí, y desfasados 90 grados del término seno. Si sumamos los 5 primeros términos que vimos en la diapositiva anterior, obtenemos esta forma de onda para la serie de Fourier de BS/DT, que es el resultado de haber aplicado la serie de Fourier hasta el sexto armónico. Como se puede observar, la forma de onda es muy parecida a la que vimos en principio. Por supuesto, nunca va a ser exactamente igual, pero cada vez la diferencia va a ser más pequeña, y desde un punto de vista práctico va a ser mucho más sencillo trabajar con los términos de la serie de Fourier, ya sea en el dominio del tiempo o en el dominio fasorial, para cada uno, para cada frecuencia, que hacerlo con la señal temporal con rectificación de media onda. En esta imagen hemos representado los primeros 5 términos de la serie de Fourier de la corriente I/T, como se han respetado los colores del caso anterior, tanto para la continua como para los distintos armónicos, primero, segundo, cuarto y sexto, y puede observarse que ahora no están en fase como antes, debido a que cada uno tiene una fase distinta, porque al aplicarle una frecuencia distinta a la impedancia, en la parte reactiva va a cambiar, y entonces nos va a dar un ángulo de fase diferente para cada armónico. Si sumamos los 5 primeros términos de la serie de Fourier de la corriente que vimos recién, obtendríamos una onda como esta en color verde, que seguramente, si pudiéramos ver la onda real en un osciloscopio, sería muy aproximada a esta que estamos viendo acá, con la ventaja que esta, desde el punto de vista analítico, nos va a permitir trabajar de manera más sencilla con cualquier cosa que queramos averiguar a partir de la corriente. Aquí hemos representado lo que vendría a ser el documento de identidad de la señal de corriente, su espectro de frecuencia. A la izquierda tenemos representado el espectro de amplitud, donde puede observarse que tanto la componente de continua como la primera armónica fundamental tienen amplitud positiva, mientras que las 3 siguientes, segunda, cuarta y sexta, tienen amplitud negativa. Y a la derecha el espectro de fase, donde obviamente para la continua no aparece fase ninguna porque es 0, y los distintas diferentes fases para cada uno de los términos de corriente. Todos negativos, todos en atraso, es lógico porque se trata de una carga inductiva, y va aumentando a medida que aumenta la frecuencia la importancia de la componente reactiva con respecto a la resistencia. Por eso, por ejemplo, para la fundamental es de menos 45 grados, y para el sexto armónico es de menos 80,5 grados. Obviamente, si tendiéramos a infinito la frecuencia, o tomáramos infinitos términos, el término infinito va a tener una fase de menos 90 grados. Les recuerdo, el espectro de frecuencia es el espectro de amplitud más el espectro de fase. Es decir, cuando a ustedes se les pide el espectro de frecuencia de una señal, deben dibujar ambos espectros simultáneamente. A partir de la corriente que hemos calculado, podemos obtener la expresión en series de Fourier para la señal de salida B0 t. Simplemente aplicando la ley de Faraday, que me dice que la tensión en la inductancia es la inductancia por la variación de la corriente en función del tiempo. Por supuesto, el término de continuo desaparece, ya que su derivada es nula, y luego nos van a quedar los términos correspondientes al primer armónico fundamental, al segundo, al cuarto y al sexto, como se muestra en la expresión que está en la parte inferior de la diapositiva. Aquí hemos representado esos primeros 4 términos
de la serie de Fourier de la tensión B0t en la inductancia o tensión de salida, y obviamente vemos que ha desaparecido el término de continua. Finalmente, si sumamos los primeros 4 términos de la serie de Fourier de la tensión de salida, obtenemos una onda como esta, que tiene un cierto parecido con el de la corriente. Claro que su valor medio es 0, pues no posee componente de corriente continua. Bien, con esto termina este ejemplo, breve como les dije al principio. Seguramente el trabajo más largo y tedioso es el cálculo de los coeficientes A0, AN y BN, que en este caso se los dejé a ustedes porque hay un ejercicio, el ejercicio 4 de la guía, para que lo resuelvan.